Buenos días a todas, a todos los alumnos de la carrera de obstetricia. Lamento tener que subirles este video a último momento. Resulta que a la hora de editar el video anterior de generalidades, no se me habría agregado esta parte. Así que lo rehice nuevamente y acá les dejo la segunda parte de generalidades, en las cuales hablaremos sobre huesos, esqueleto del miembro superior y esqueletos del miembro inferior. En un breve resumen decimos que en el esqueleto distinguimos la columna vertebral, las costillas, la cabeza y los miembros, que se van a dividir en superior e inferior. En una breve introducción decimos que los huesos de los miembros son apéndices del tronco. Estos huesos son todos pares y se van a unir al tronco a través de cinturas. Existen dos tipos de cintura, como ya dijimos, la cintura escapular y la cintura pelviana. El esqueleto del miembro superior se encuentra formado por 4 segmentos: el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Vamos a comenzar describiendo el esqueleto del hombro. En él podemos encontrar a la cintura escapular. Está constituido por 2 huesos que van a ser la clavícula y el omóplato o escápula por detrás. La clavícula es un hueso largo, mide entre 12 y 15 centímetros, es visible y palpable en toda su extensión. Tiene una forma de S itálica y presenta 2 curvaturas. Posee 2 extremos, un extremo articular con el esternón y un extremo que va a articular con el acromión, que es plano y orientado verticalmente. Como vemos, esta es una vista superior de la clavícula. Esta es la extremidad interna o esternal, que va a articular con el esternón, y la extremidad externa o acromial, que va a articular con el acromión del omóplato. Como ven, acá tiene una forma de S, tiene una concavidad anterior y una convexidad anterior. Después tenemos el omóplato o escápula. Es un hueso plano, ancho, delgado y triangular. Se encuentra aplicado sobre la parte posterior y superior del tórax. Se le va a describir una cara anterior y otra posterior, 3 bordes y 3 ángulos. En su cara posterior podemos observar que el omóplato presenta 3 ángulos: un ángulo superior, un ángulo externo y un ángulo inferior. A su vez va a presentar 3 bordes: un borde superior, un borde espinal y un borde axial. En el borde espinal se va a encontrar en contacto con la columna vertebral y el borde axilar se va a encontrar en contacto con el húmero. En su borde superior podemos encontrar la escotadura coracoidea. Vamos a observar los accidentes de la cara posterior. En él podemos encontrar la espina de la escápula, que la va a dividir en 2 porciones, una superior y otra inferior. La porción superior se denomina fosa supraespinosa y la porción inferior se va a denominar fosa infraespinosa. Acá vemos la espina, acá tenemos el acromion, que dijimos que se iba a poner en contacto con la clavícula. Acá vemos cómo marca la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. En su cara anterior podemos ver una región plana, que es la fosa subescapular. Acá veremos el ángulo externo de la cavidad glenoidea, la apófisis coracoide y el cuello de la cavidad glenoidea. En la cara externa del omóplato vamos a encontrar que debajo de la apófisis coracoide y el acromion vamos a encontrar la cavidad glenoidea, que va a articular con el húmero. Cuando describimos el esqueleto del brazo, vamos a decir que está constituido por el húmero. Este está articulado por arriba con el omóplato y por abajo con el cúbito y el radio.
Presenta como todo hueso largo un cuerpo y dos extremidades, una diáfisis y dos epífisis. Diáfisis y dos epífisis. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. Acá se encuentra articulado con la escápula. El húmero, en su epífisis proximal aparece la cabeza del húmero, ¿sí?, que va a articular con la cavidad glenoidea, como se observa en esta imagen. En la parte media de la cara anterior se sitúa el troquín o tubérculo menor, que es este que se ve acá, y del lado externo se ubica el troquíter o tubérculo mayor. Entre ambos vamos a encontrar la corredera bicipital. Posee dos labios, una interna o cresta del tubérculo menor o una externa o cresta del tubérculo mayor. Cuando describimos el húmero, en su cara anterior vamos a ver, como dijimos, el troquín o tubérculo menor, troquíter o tubérculo mayor, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Acá lo vemos en una vista posterior. En la epífisis distal del hueso húmero podemos encontrar dos superficies articulares. En su borde externo vamos a encontrar el cóndilo y en su borde interno vamos a encontrar a la tróquea, donde ambos van a articular con el radio y el cúbito. Por su borde externo, por encima del cóndilo, podemos encontrar el epicóndilo o epicóndilo lateral. Por encima del cóndilo podemos encontrar la fosa radial. Por encima de la tróclea, en su borde interno, vamos a encontrar al epicóndilo lateral o epitróclea. Por encima de la tróclea, a su vez, vamos a encontrar a la fosita coronoidea. Esto en su vista anterior. En su vista posterior, vamos a encontrar a la fosa oleocraniana. Acá en su cara posterior vamos a encontrar a la tróclea y al cóndilo. Un breve repaso de lo que hablamos. Acá tenemos el húmero, tenemos el cuello anatómico, que es este donde se marcan las líneas, el troquín, que es el tubérculo menor, y el troquíter, que es el tubérculo mayor. Entre medio de ellos va a pasar la corredera bicipital. Acá tenemos el cuello quirúrgico, como vemos, la corredera bicipital, la B deltoidea, donde se va a insertar el músculo deltoides. Esta en su vista anterior. En su vista posterior podemos encontrar el canal radial por donde va a pasar el nervio. Como dijimos, en su porción distal vamos a encontrar al cóndilo y la tróclea. Por encima del cóndilo encontraremos la fosita condilia y por encima de la tróclea la fosita coronoidea. En su vista posterior vamos a encontrar la fosita oleocraniana. Podemos encontrar dos eminencias supraarticulares, como dijimos hoy, la epitróclea o epicóndilo medio o el epicóndilo o epicóndilo lateral. Continuamos hablando con el esqueleto del antebrazo. Se encuentra formado por dos huesos largos, el cúbito, que se encuentra hacia adentro, y el radio, que se encuentra hacia afuera. Se encuentran articulados entre sí en sus dos extremidades y en su parte media por una membrana interósea. Se articula hacia arriba con el húmero y hacia abajo con la primer fila del carpo. Comenzamos con cúbito, es un hueso largo, posee dos apófisis en su parte proximal, el olecranon y la apófisis coronoide. Estas van a articular respectivamente con las fosas oleocraniana y coronoides. El olecrano posee una escotadura troclear para articular con la tróclea. Acá, como vemos en la imagen, vemos las dos apófisis. A su vez, entre ambas apófisis podemos encontrar dos tipos de cavidades: la cavidad sigmoidea mayor y la cavidad sigmoidea menor.
En una vista anterior podemos ver la apófisis, el olecranon y la apófisis coronoide. En la vista posterior, como verán, acá podemos observar el olecranon. El cuerpo posee un borde externo cubitante y presta inserción al ligamento interóseo, que va a unirlo en su parte media al radio. En la extremidad inferior podemos encontrar la cabeza del cúbito y la apófisis estiloide, que se va a observar tanto en su vista anterior como en su vista posterior. Recuerden que siempre los cortes se van a visualizar en base a los planos y ejes anatómicos. El radio presenta un borde anterior y un borde interóseo. Presenta una cara articular en su parte proximal que va a articular mediante el cóndilo con el cóndilo del húmero y mediante el trocoide con el cúbito. Acá vemos la cabeza, el cuello, la cavidad glenoidea del radio y la tuberosidad bicipital. En su porción distal posee en un extremo la apófisis estiloide del radio y la carilla articular del carpiano. En la vista posterior podemos observar el cuello. El borde interno es cortante y va a prestar inserción también al ligamento óseo que lo va a unir al cúbito. Como dijimos ya, en su extremidad inferior podemos encontrar la apófisis estiloide y la cavidad sigmoidea. Acá podemos observar la membrana interósea o ligamento interóseo que va a unir al cúbito con el radio. Esta es una vista anterior. Ahora vamos a hablar del esqueleto de la mano. Se encuentra formado por 27 huesos que se distribuyen en 3 grupos distintos, que van de proximal a distal y son el carpo, el metacarpo y las falanges. El carpo está formado por 8 huesos cortos dispuestos en 2 hileras, una superior y otra inferior. Todos estos huesos son cuboideos, teniendo cada uno 6 caras. Anterior y posterior van a ser rugosas y corresponden a las partes blandas de la palma y el dorso de la mano. Las otras, que son interna, externa, superior e inferior, son articulares, excepto en los huesos de los extremos. Acá podemos ver los huesos de la mano. Tenemos el hueso piramidal, semilunar, escafoides, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso y pisiforme. Estos son desde una vista anterior. El carpo en su conjunto forman un canal de concavidad anterior, que es el canal de carpo, donde se van a deslizar los tendones de los músculos, flexores de los dedos y el nervio mediano. El metacarpo está constituido por 5 huesos llamados metacarpianos. Se designan de primera a quinta contando de afuera hacia adentro. Primer metacarpo, segundo metacarpo, tercer metacarpo, cuarto metacarpo, quinto metacarpo. También tendremos las falanges. Los dedos se denominan de afuera hacia adentro: pulgar, índice, medio, anular y meñique. Las falanges son los huesos de los dedos. Cada dedo está formado por 3 falanges, con la excepción del pulgar, que solamente se encuentra formado por 2 falanges. Si observamos acá, tenemos 2 falanges, y en el resto de los dedos observamos una falange, segunda falange y tercera falange. Se van a denominar falange proximal, falange media y falange distal. Ahora continuaremos con huesos del miembro inferior. Continuamos con el esqueleto del miembro inferior. Está compuesto por 4 segmentos. Estos van a ser la cintura pélvica, el muslo, la pierna y el pie.
Comenzaremos hablando brevemente sobre el esqueleto de la cintura pélvica. Ya en otros videos más adelante vamos a abarcar más sobre el tema, debido a que esto tiene gran importancia en nuestra profesión. El esqueleto de la cintura pélvica une el fémur al tronco y se va a encontrar constituido por el hueso ilíaco o coxal, el sacro y el coxis, que acá falta completar. El hueso ilíaco o coxal es un hueso plano, se origina a partir de 3 puntos de osificación: el ilion, el isquion y el pubis, que en el adulto se encuentran fusionados, teniendo como punto de unión la cavidad cotiloidea. Tiene forma cuadrilátera y se encuentra torcido como el aspa de un molino. Presenta 4 ángulos, 4 bordes y 2 caras, una externa y una interna. A continuación veremos una imagen. Este es el hueso coxal, la cara externa, ¿sí? Veremos la espina anterosuperior, la espina anteroinferior, acá tenemos la espina del pubis. Esta porción es el pubis, la porción en azul es el isquion y la porción en amarillo es el ilion. En el isquion podemos encontrar a esta tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática. Tenemos por detrás la espina ilíaca postero-superior y la espina ilíaca postero-inferior. En los bordes podemos observar el borde anterior, en que vamos a encontrar la escotadura innominada y la espina ilíaca anteroinferior, con la espina ilíaca anterosuperior. Tenemos la eminencia iliopectínea. Después tenemos el borde inferior. Se me fue, disculpen. En donde vamos a encontrar la rama ascendente del pubis y la rama horizontal del isquion. En el borde posterior vamos a encontrar la escotadura ciática menor y la espina ciática. Recordemos que esta es la escotadura ciática mayor. Después tenemos la espina ilíaca postero-inferior y acá tenemos la escotadura innominada y sobre ella podemos recordar la espina ilíaca postero-superior. Entonces, espina ilíaca postero-superior, escotadura innominada, espina ilíaca postero-inferior, tenemos la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor. Muy bien, continuamos. En el borde superior vamos a encontrar a la cresta ilíaca. Es la que nosotros podemos palparnos. Dijimos que presentaba 2 caras, una cara externa, en donde podemos encontrar la fosa ilíaca externa. Acá podemos encontrar la línea semicircular anterior y la línea semicircular posterior. Acá vemos el agujero isquiopubiano, la cavidad cotiloidea, donde va a articular con la cabeza del fémur, y la ceja cotiloidea, que es el borde que recubre la cavidad cotiloidea. En su cara interna podemos observar una fosa ilíaca interna, la línea innominada, la carilla articular para el sacro, muy bien. Esto lo veremos brevemente, ya que habrá un video especial sobre articulaciones. ¿Sí? En el hueso coxal, cada hueso coxal articula con el sacro, el fémur y el coxal contralateral. El sacro, acá se ve en la imagen, de color naranja, el fémur en color amarillo,
y el coxal contralateral, el que está enfrentado. Continuamos con sacro, hablaremos brevemente. El sacro tiene la forma de una pirámide cuadrangular con la base hacia arriba, como verán acá, y el ápice hacia abajo. Se articula superiormente con la quinta vértebra lumbar y inferiormente con el coxis. El sacro es la función de 5 vértebras y tiene 4 caras, 2 laterales, una anterior y una posterior. En las caras laterales el principal accidente es la oreja, que sirve como punto de articulación con el hueso de la cadera ilíaca. Estas orejas van a articular con el hueso coxal. En su cara anterior es cóncava y posee 4 crestas transversales, que corresponden a los discos intervertebrales que fueron fusionados. Tiene a su vez 4 agujeros sacros anteriores. Acá los vemos, estos 4 pares de agujeros sacros anteriores. Continuamos con el esqueleto del muslo. Se encuentra formado por el fémur. Este se articula por arriba con el hueso coxal y por abajo con el hueso tibial. Presenta, como todo hueso largo, un cuerpo o diáfisis y 2 extremidades o 2 epífisis. El fémur se dirige oblicuamente de arriba a abajo y de afuera hacia adentro. Veremos en una vista anterior que podemos encontrar en su porción proximal, en su epífisis proximal, mejor dicho, podemos encontrar al trocánter mayor, a la línea intertrocantérea, al trocánter menor, a la cabeza y, como vemos acá, el cuello quirúrgico, donde se producen normalmente las fracturas. Acá tenemos el cuello anatómico, que se encuentra por debajo de la cabeza, y por debajo del cuello anatómico podemos encontrar el cuello quirúrgico. En su epífisis distal vamos a encontrar un tubérculo interno o tubérculo del aductor mayor. Vamos a encontrar un cóndilo externo y un cóndilo interno. Entre ambos cóndilos podemos encontrar a la tróclea. En una vista posterior podemos observar nuevamente el cuello quirúrgico. Es la porción que une el cuerpo, la cabeza del fémur, la fosita del ligamento redondo. En una vista posterior, en su porción distal, vamos a encontrar a la escotadura intercondilia. En el cuerpo del fémur vamos a ver una línea áspera. Después podemos encontrar en el esqueleto de la pierna, que se encuentra formado por 2 huesos largos, la tibia, que se encuentra hacia adentro y hacia adelante, y el peroné, que se encuentra hacia afuera y hacia atrás. Estos se encuentran articulados entre sí, entre sus 2 extremidades. Entre ellos se van a extender la membrana interósea. La tibia toma contacto con el fémur hacia arriba y con el astrágalo del tarso hacia abajo. Acá veremos una imagen de tibia y peroné. Sí, acá podemos encontrar la tuberosidad externa de la tibia, la meseta tibial, donde va a articular con el fémur, y una tuberosidad interna. Acá en su vista anterior podemos ver la tuberosidad anterior. En su porción distal vamos a encontrar que tiene una saliente, que es el maleolo interno, y el pilón tibial. Acá vemos la membrana interósea, ¿sí? Cómo articula con la tibia y el peroné. Ambos huesos poseen bordes filosos para que se puedan unir mediante esta membrana. Este es un corte transversal de la pierna. Acá vemos el tejido adiposo y piel.
La cara interna del peroné se encuentra dividida por una cresta longitudinal para el ligamento interóseo, como ven acá, esta línea. En una vista posterior podemos encontrar en la tibia una línea oblicua. En su porción distal encontraremos nuevamente una saliente, que es el malleolo interno, y el pilón tibial. En el peroné, en su porción distal, encontraremos el malleolo externo y en su porción proximal la apófisis estiloide. Desde una vista superior de la tibia veremos la cavidad glenoidea interna, la espina interna, que sobresale de la cavidad glenoidea, una superficie espinosa, la cavidad glenoidea externa y una espina externa. Esto es para articular con el fémur. Acá podemos observar la tuberosidad anterior que se encuentra en la cara anterior. Muy bien, continuamos con rótula. Es un hueso sesamoideo que se desarrolla en el interior del tendón del cuádriceps. Es de forma triangular, con base superior y vértice inferior, como vemos acá, de forma triangular, con base superior y vértice inferior. Presenta una cara anterior, cubiertas por fibras del tendón del cuádriceps, una cara posterior, que es lisa en su parte superior en relación a los cóndilos femorales, y una parte inferior, rugosa, relacionada con el paquete adiposo anterior de la rodilla. Podemos ver cómo articula el fémur con la tibia, la rótula, el tejido adiposo, el cuádriceps, los tendones, cómo recubren a la rótula. Muy bien, continuamos con esqueleto del pie. Los huesos del pie se encuentran formados por 3 grupos distintos que, de proximal a distal, son el tarso. El tarso está compuesto por 7 huesos dispuestos en 2 filas. Una fila posterior que comprende el astrágalo y el calcáneo. Una fila anterior que va a estar formada por el cuboideo, el esquefideo y las 3 cuñas. Todos son huesos cortos. Entonces dijimos que acá vamos a encontrar el metatarso, a las falanges y al tarso. Dijimos que se dividían en 2 filas, ¿sí? Una posterior, que va a comprender al astrágalo y al calcáneo, y una fila anterior que va a estar formada por el hueso cuboide, el escafoide y las 3 cuñas.